no estoy exagerando y no vayan a creer que estoy grabando solamente las calles en mal estado. Nosotros hay que cambiar todo, no puede ser cambiado. Estamos cambiando. Que Dios lo bendiga. No, que lo bendiga usted. Gracias. Más sagrado por Cuba y México. Gracias. Hasta luego. Son cosas que normalmente un cubano de a pie pues no se puede dar lujo porque cada mojito pues cuesta $5. Fueron 8.030. Están tratando de minimizar las pérdidas a la hora de cuando el turista cambie el dólar a más. Chequen ustedes la cantidad de carros que hay para este tipo de paseo. ¿Qué tal, gente? Pues bienvenidos a un nuevo video. Digo, si ya viste mi video anterior, pues sabrás que ando por la isla de Cuba. Y si no lo has visto, pues ahí te leo con los comentarios. Pero pues bueno, el día de hoy vamos a ir por esta aventura aquí en Cuba. Una isla preciosa, pero pues que tiene sus cosas curiosas que me gustaría compartir. Y pues bueno, el video es más que todo para ver cómo es Cuba a los ojos de un extranjero. Pues la realidad de las personas es muy distinto a cómo lo vive un extranjero aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo lo podemos ver nosotros, que es la primera vez que venimos aquí a Cuba, y pues cómo lo ven los cubanos de a pie, como le dicen aquí. Y pues bueno, con esto comenzamos. Para comenzar a darnos cuenta de lo que es la realidad para un cubano, Cuba se encuentra en el segundo lugar de los países latinoamericanos con el salario mínimo más bajo. Actualmente es de $16 y está solo por encima de Venezuela. Ahora, $16 convertidos a la moneda local, que actualmente la tasa de cambio está en 230, esos $16 vienen siendo aproximadamente 3.500, 3.600 CUP, y que ya estando aquí, viendo los precios, lo que uno se puede gastar como turista y como cubano, la verdad 3.600 CUP no son absolutamente nada. ¡Ya nos exhibiste! Y ya sabiendo este dato, ahora dime tú, en tu país, ¿qué te alcanza con $16 mensuales? De verdad, o sea, el caminar por las calles de Cuba, sobre todo, o sea, estamos hablando de La Habana Centro y La Habana Vieja, de verdad que sí es un peligro para los cubanos e incluso para los extranjeros, que pues, caminas por las calles y en cualquier momento te puedes derrumbar un edificio. Oigan, no estoy exagerando y no vayan a creer que estoy grabando solamente las calles en mal estado, ¿no? O sea, en general así están las calles. Esta es la realidad que esas son las verdaderas calles de Cuba, entre edificios en mal estado y puntos como este, que la basura se acumula y se acumula. O sea, es por lo que los cubanos pasan diario. Si ven esa fila, bueno, eso es una bodega. Así le llaman al lugar donde los cubanos pueden comprar productos básicos como arroz, frijol, pan, etc. Estas bodegas están distribuidas por toda La Habana, o bueno, mejor dicho, por toda Cuba. Pero para comprar las cosas, ojo aquí, que las tienen que hacer con una tarjeta de racionamiento. Que, pues como su nombre lo dice, es una tarjeta que les racionan lo que pueden comprar y cuánta cantidad. Y para rematar, regularmente estas bodegas están desabastecidas, pero pues bueno, así son las cosas aquí en Cuba. ¿Te das cuenta de esa revolución? Aparte de revolución, según el comandante de nosotros, es cambiar todo lo que pueda ser cambiado. Estamos cambiando. Ya podemos vender casa, podemos salir del país libre. Eso que escucharon allá atrás, la verdad sí me desconcertó bastante, porque no sé si comenzó a decir eso al ver que estaba grabando o si en verdad se creía eso de que estaban mejorando, porque por lo poco que he visto me he dado cuenta de que así que tú digas libres como él dijo, pues tengo mis dudas. Y bueno, pues ya estamos en el Parque Central. Esta zona es una zona bonita, una zona para los turistas. De aquí es de donde parte la realidad de nosotros los turistas. Esto es lo que normalmente vemos: calles limpias, edificios en buen estado, carros clásicos. Y pues ahora toca ver un poco de lo que vemos o hacemos nosotros los turistas, cosas que la mayoría de los cubanos pues no lo podría hacer. Y bueno, una de las cosas que cualquier turista debe visitar pues es la calle Obispo, una calle muy transitada. Vendría siendo lo que nosotros, bueno, si ya has tenido la oportunidad de ir para allá, para Cancún, para Playa del Carmen, pues viene siendo como la quinta avenida, por así decirlo, un lugar donde cualquier turista viene y ve que está todo bonito, restaurantes, pues de todo. Digo la verdad, pues sí, obviamente está muy bonito, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas que a lo mejor nosotros como turistas o extranjeros, pues aparentemente vemos que todo está muy bien, ¿verdad? Y pues bueno, uno como turista pues viene y trata de disfrutar, digo, uno no sabe muchas cosas que está pasando en el país, pues bueno, digo, esto es lo que un turista regular como nosotros pues puede ver cuando viene a Cuba. Estas lindas calles, mucha gente, todo colorido, todos los edificios en buen estado, cosas así. Pero bueno, vamos a ver qué nos puede ofrecer la Cuba linda.
esa canción hace rato que yo no lo oía. Listo, Y que Dios lo bendiga. Y anoche pusieron en nocturno en Radio Progreso un recital del fallecido Polo Montañez. Polo Montañez, sí lo conozco. ¿Dónde vive? En México, soy de México. Ah, México. México y Cuba es un solo pueblo. Sí, sí. Que Dios lo bendiga. No, que lo bendiga a usted. Gracias. Usted me ha salvado hoy. Es una pequeña ayuda, que a lo mejor no es mucha, pero sé que le va a dar allá al... Si yo voy a cumplir el día 7, 79 años. 79 años. Vamos a ser el rey. Claro que Hace sí. tiempo no lo cantaba y anoche, allá en la casa ensayando, porque hay muchos mexicanos aquí. Sí. México, ahora mi hijo va para allá con México. Qué bueno, gracias. Bien recibido que va a ser allá. Va a trabajar allá, no sé en qué será. Bien recibido va a ser. Ah, el ingeniero. De hecho, yo también soy ingeniero, fíjese. Pero bueno, que Dios lo bendiga. Bueno, que Dios los bendiga a ustedes. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Mucha salud. Cuba y México. Gracias. Hasta luego. Estas son cosas que normalmente un cubano de a pie pues no se puede dar lujo porque cada mojito pues cuesta $5 y aparte tienes que pagarlo en pura tarjeta, o sea, es decir, en tarjeta de crédito o ellos tienen una tarjeta que se llama MLC donde le cargas tus dólares y pues bueno, $5 la verdad para un cubano de a pie es mucho dinero, sobre todo al tipo de cambio que está ahorita, porque si está en el tipo de cambio 230, estamos hablando que es un mojito le viene saliendo en 2, 4, 6, 8, 10, unos 1000... Ya decía yo. Y bueno, pues ya que estamos hablando del dinero, déjenme les explico cómo está el tema aquí en Cuba de una manera rápida. Existían dos monedas en Cuba, el CUP para los cubanos y el CUC para nosotros los extranjeros, que curiosamente los cubanos les decían chavitos. Eso. Un CUC equivalía a $1 y $1 equivalía a 24 CUP, pero a partir de 2021 el CUC o el peso convertible pues dejó de funcionar. No me tienes paciencia. Y el gobierno cubano pues decidió dejar solamente el CUP o peso cubano y creó una nueva moneda que es una moneda virtual llamada MLC, donde ahora un MLC vale aproximadamente $1, pero esta moneda virtual solo se puede usar por medio de una tarjeta bancaria. Ojo ahí. El detalle aquí es que para poder usar esas tarjetas se ocupa depositarle dólares y la mayoría de los cubanos no tiene acceso a dólares. Esto causó que el CUP pasara a tener dos tipos de cambio, los que les mencioné al inicio del video, el formal, que es el del estado, y el informal, que es en la calle, con el taxista, con el botones del hotel, con el camarero del restaurante, y que claramente el informal es el más atractivo para nosotros los turistas, y pues el cubano de esa manera obtiene los dólares que de otra manera no podría conseguir para recargar sus tarjetas MLCs. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y bueno, pues ya llegó la hora de comer, la hora de la ñam ñam. Vamos a ver qué tal está y pues también cuánto nos podemos gastar, cuánto nos puede rendir el dinero que cambiamos nosotros como extranjeros. Vamos a ver qué tal. Y pues bueno, ya llegó lo que pedimos, ropa vieja, comida típica de aquí de Cuba, unas croquetas, un fricasa, no recuerdo bien cómo se llama, pero según yo es fricase, o si no ahí corríjanme. Pues una Cuba Libre, una limonada y una piña colada. Y bueno, pues ya llegó la cuenta y pues bueno, fueron 8.030, pero bien, es un dato curioso, están cobrando, bueno, son 8.030, si se fijan son $40, pero el tipo de cambio lo están haciendo a 200 pesos, no a 120 que normalmente está el estado. ¿Esto por qué? Porque pues ellos también están tratando de minimizar las pérdidas a la hora de cuando el turista cambie el dólar a más cantidad. Por ejemplo, nosotros lo cambiamos a 2.30, ellos están haciendo el cálculo a 200, por eso son $40. Pero bueno, como quiera, pues son cositas ahí que uno que tiene que tomar en cuenta cuando venga para acá a Cuba. Y otra cosa que tienes que tomar en cuenta es siempre traer dólares o euros en efectivo. Es decir, no cambies todo tu dinero a peso cubano. Esto porque en algunos lugares o paseos te cobran en dólares o en euros. Y si eres de pagar con tarjeta, procura que no sea de un banco estadounidense porque esas no funcionan aquí. Pues vamos a lo que sigue entonces, que es, pues vamos a buscar un paseo en un auto clásico, que obviamente es una actividad que cualquier extranjero pues que venga para acá a Cuba pues obviamente lo va a querer hacer. Chequen ustedes la cantidad de carros que hay para este tipo de paseo. De hecho, ahorita ya conseguimos un carro a buen precio y pues vamos a ver qué tal. Este es el que vamos a recorrer y pues bueno, vamos a ver cómo está
el recorrido. Esta es la réplica de que está en Washington, D.C. Sí, de hecho es de oro, no lo de arriba. Arriba, lo hicieron los rusos. Sí. Porque Rusia compró la agricultura de Cuba por 30 años. Cuba es como que tiene un índice bajo de criminalidad, ¿verdad? ¿Qué más lindo? Peso Pluma, no, Peso Pluma está pegando mucho ya. ¿Y le ha gustado La Habana? Sí, mira. Paradero van mañana. Sí, mañana. Paradero es Cancún. Sí. Muchos hoteles y mucha playa. Paseo en auto clásico sin duda para nosotros los turistas es algo imperdible, porque te hace ver el contraste de las realidades que puede haber en esta isla. Por un lado puedes ver sus calles y edificios deteriorados, pero a la vez puedes ver lugares imponentes como el Capitolio y su cúpula de oro, o la Plaza de la Revolución con las imágenes del Che Guevara y Cienfuegos en los edificios, que para algunos podrán ser héroes nacionales y para otros parte de una dictadura, pero sea cual sea el caso, para bien o para mal, todo esto tiene un valor histórico invaluable, sean héroes o dictadores, y queramos o no, son parte de la historia de Cuba y también de nuestra historia como humanidad. A algunas personas no les gusta que la gente venga a Cuba porque dicen que están apoyando a una dictadura. Algunas otras dicen que qué vienes a Cuba si hay escasez de todo. Yo no soy nadie para decirles que vengan o que no vengan a Cuba, pero si a mí me preguntan ¿qué te trae a Cuba? Lo mismo que trae a todos a Cuba. Cultura, pueblo, belleza. Esto es lo que en verdad algunas personas nos trae a Cuba. Está la calle 23, por donde veníamos, que está la calle 23, que está la Telecom. Sí, esta era. Y bueno, esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, deja tu comentario para saberlo. Y si no te gustó, pues también todos bienvenidos. Pero solo si no te olvides de suscribirte, darle like, compartir el video. Así me ayudaría bastante a que este canal crezca y pueda traerles pues más videos interesantes como este. Así que pues nos vemos en el próximo video. Bye.